Buenos días, hermanos. Para mí es un gozo estar junto a ustedes para compartir las Sagradas Escrituras. Hoy quiero analizar un capítulo muy poderoso de la Escritura. Quiero que hagamos un estudio de un capítulo muy importante de la Escritura. Me refiero a Hebreos capítulo 1, en el cual el autor exalta a nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las criaturas creadas. Él es superior a todos. En este capítulo de Hebreos, capítulo 1, dice lo siguiente. Versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como dice Deuteronomio 18, que Dios iba a mandar profetas para hablar con el pueblo. Como no quisieron oírlo en Horeb, en el monte, cuando Dios daba los mandamientos, dispuso que ya no hablaría más con el hombre, sino que lo haría por intermediarios, o sea, los profetas. Y de estos profetas levantaría uno en el cual pondría toda su palabra, su doctrina, y que el que no le oyere le rendiría cuenta, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el tiempo antiguo habló por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí vemos que este Hijo es heredero de todas las cosas, y que también es creador, junto con el Padre, hizo asimismo el universo. Versículo 3, el cual Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, Jesús es igual y consustancial con el Padre, y misma sustancia, es decir, divino, naturaleza divina, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el capítulo 11 de este mismo libro de Hebreos dice que Dios creó todas las cosas con su palabra, dijo y las cosas fueron hechas. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús también es sustentador del universo y de nosotros mismos, de toda la creación. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿cierto? En la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hemos dicho siempre que esta frase se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas se refiere a que terminó su obra. Su obra está terminada, acabada. No queda nada pendiente. Todo fue finiquitado. Cumplió todo lo que la ley, los salmos y los profetas decían que él tenía que hacer. Él no vino a abrogar, sino a cumplir todas aquellas cosas que de sí hablaban la ley, los salmos y los profetas. Y habiendo hecho esto, consumado es, ¿cierto? Se sentó a la diestra de Dios en las alturas, cumpliendo lo dicho por David en el Salmo 110, siéntate a mi diestra. Y aquí el autor de este libro de Hebreos empieza a exaltar a Jesucristo, a ponerlo por sobre todas las cosas creadas, y dice en versículo 4 que este Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A Jesús le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. Entonces, en el versículo 5 empieza a citar algunos textos del Antiguo Testamento para demostrar esto, que Jesús es superior a los ángeles, por ejemplo. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La respuesta es a ninguno. Dios a ningún ángel le dijo, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Ahora, esta frase, yo te he engendrado, para muchos les suena a ser creado. Engendrado por Dios significa para algunos que en algún momento este hijo tuvo un inicio.
Pero aquí no vale la opinión que yo pueda tener del texto o la interpretación, sino lo que la misma escritura enseña que significa este versículo. Como hemos dicho siempre, la escritura se interpreta por la escritura. Y aquí hay una referencia, por supuesto, al Salmo 2:7, pero quiero que veamos lo que dice Hechos 13 en un discurso de Pablo, y él interpreta este versículo de la siguiente forma. Hechos 13, 32 al 34. Dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Pablo aquí está enseñando que este Salmo 2 significa la resurrección de Jesucristo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Es muy interesante cómo Pablo aplica los textos estos de una manera que yo pienso que ningún rabino o maestro judío hubiera podido interpretar así. Os daré las misericordias fieles de David. Significa que Jesús sería resucitado. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, también significa la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, ahí no está hablando de un engendramiento como criatura, de que fue hecho en algún momento de la eternidad, sino está hablando de la resurrección de Jesucristo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo te he resucitado, yo te resucitaré, si hubiéramos leído esto en el Salmo. Y otra vez, yo seré el Padre y él me será a mí hijo. Aquí también hay una referencia muy interesante al libro de 2 de Samuel. Vamos a ver qué significa esto de yo seré el Padre y él me será a mí hijo. 2 de Samuel 7. Vamos a leer un poco el contexto de este capítulo. 2 de Samuel 7. Dios hace aquí un pacto con David. Pero dice el versículo 1: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, el rey David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, David vivía mejor que Dios, por así decirlo, con más lujo. Entonces él en su corazón quiso edificarle casa a Dios. Vamos a hacer un edificio bien hecho a Dios. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Y aquí viene una sorprendente respuesta que le da Dios a David por medio del profeta Natán. Esto lo hemos visto anteriormente, pero lo vamos a recordar. En el versículo 4 dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a algunas de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Es decir, Dios dice: ¿he reclamado yo alguna vez que no me han hecho ninguna casa de cedro para habitar?
¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿Dios dijo eso alguna vez? No. Pero aquí David, en su corazón, piensa edificarle una casa a Dios. Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Los inicuos la aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Acuérdense que Israel era asolado por los filisteos constantemente, por los asirios, los babilonios. A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y aquí viene lo sorprendente de esta revelación. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. David quería hacerle una casa a Dios, pero Dios le dice: no, David, yo te haré una casa a ti. Y dice el versículo 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, un rey judío, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Y aquí viene la cita de Hebreos 1. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Es decir, en un contexto de un gobierno eterno, firme, para siempre. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono. Y tu trono será estable eternamente. Es decir, aquí Dios le promete a David que esta casa que Dios le edificaría sería eterna. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Está refiriéndose, ¿cierto?, a el reinado eterno de nuestro Señor Jesucristo. Como dice también Daniel 7:13, cuando habla de su venida: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino será uno que no será destruido. Poderosas palabras de los profetas, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y volviendo a Hebreos 1, en el versículo 6, dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórele todos los ángeles de Dios. La cita de esto es el Salmo 97:7. Acuérdense que este libro fue escrito en griego y las citas fueron copiadas del hebreo, por lo tanto se van a notar alguna diferencia. Dice: avergüénzase de todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Si leemos un poco antes del versículo 3, nos daremos cuenta que está hablando del Mesías. Dice el versículo 3, 97:3: fuego irá delante de él,
y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense de todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. O como dice Hebreos, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, hace un paralelo el escritor que de los ángeles, el versículo 7 de Hebreos 1, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ese es un ángel, un espíritu y un ministro, que es una llama de fuego. O sea, esencialmente un ángel es una llama de fuego. Y la cita que está aquí es el Salmo 104:4. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. O sea, el escritor de este libro de Hebreos tenía una noción muy completa del Antiguo Testamento. Tenía un conocimiento pleno de las Escrituras. Entonces, habiendo hablado de los ángeles, dice el versículo 8 de Hebreos 1, más del Hijo dice. O sea, ahora va a empezar a citar las Escrituras, particularmente los Salmos, para mostrarnos lo que las Escrituras decían del Hijo. Es decir, primero, por supuesto, hay que asumir que hay un Hijo, que nosotros creemos que hay un Hijo, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay algunos que no creen. Los mismos judíos no creen que haya un Hijo, que Dios es uno solo, que no hay un Hijo. Niegan al Hijo a pesar de que está en la Escritura, porque no les conviene, por supuesto. En el versículo 8 de Hebreos dice, más del Hijo dice, y cita un salmo aquí, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Si uno le pregunta a estas personas que andan en la calle de dos en dos, los días sábados, los días domingos, a las 9 de la mañana, que llegan, le quiero hablar de la palabra de Dios. Si uno les dice o les pregunta, ¿de quién habla el Salmo 45? Que es la cita que citó aquí el escritor de Hebreo. ¿De quién habla el Salmo 45? Cuando dice el versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Si se fija, la traducción es perfecta, es exactamente igual. No hay problema de alguna palabra hebrea que no haya sido bien traducida del griego. Cualquiera diría a simple vista, sí, está hablando de Dios. Tu trono, oh Dios, claro, porque Dios tiene un trono y Dios es eterno y para siempre. Por lo tanto, el Salmo 45:6 está hablando de Dios, el Padre. No, lamentablemente no es así, porque el escritor de Hebreos dice que habla del Hijo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces, cuando se vieron pillados en este texto, hicieron un pequeño malabar y tradujeron, tu trono es Dios por el siglo del siglo. Entonces, quedó mal, quedó peor la traducción. Tu trono es Dios. Están colocando al Hijo sobre Dios. El Hijo usando a Dios como trono. Entonces, el Hijo sería más que Dios. Nosotros decimos que Jesús es igual, consustancial e inmanente con el Padre, pero jamás hemos dicho que el Hijo sea mayor que el Padre.
nunca hemos dicho tal cosa. Pero cuando estas personas tradujeron, tu trono es Dios, torpemente dejaron ese texto diciendo que el Hijo usa al Padre como trono, por lo tanto el Hijo sería mayor que el Padre. Un pequeño error ahí de esta gente que en su afán por quitar la divinidad al Hijo, manipularon los textos de una forma indebida. Luego, versículo 10, Hebreos 1:10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Estos versículos son del Salmo 102, que también hablan del Hijo. Si alguien le dice que ahí habla de Dios, está equivocado. Porque aquí se le atribuye a Dios fundador del mundo, de la tierra. Entonces, no creen que Jesús también sea creador, como dice, por ejemplo, Juan 1, que sin Él, sin Jesús, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el Hijo es tan crítico en la creación que si Él no hubiera existido, nada podría haberse sido hecho. No es que Dios no tenga poder para hacer las cosas, sino que puso en su Hijo, o ambos son co-creadores, el Padre y el Hijo, y también el Espíritu Santo, como dice otro salmo por ahí, son creados y renuevas todas las cosas cuando mandas tu espíritu. Los escritores bíblicos, con mucha soltura, le atribuyen atributos a cada uno, por ejemplo, que son creadores, crearon el universo, crearon la tierra, fundaron y sustentan las cosas. Cada uno. No se complican en mencionar que cada parte de la divinidad hace lo mismo, porque son iguales y consustanciales. Los tres son divinos, son todopoderosos, pueden hacer todas las cosas y se comparten también la creación. Dice el Salmo 102, 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Aquí cualquier lector desprevenido le atribuye, claro, estas cosas a Dios, al Padre. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido lo mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y tu descendencia será establecida delante de ti. El escritor de Hebreos dice que aquí habla del Hijo, y dice que es eterno, mas tú permanecerás. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Estableciendo la eternidad del Hijo de Dios. No fue creado en ningún momento, es eterno desde siempre. Busque cualquier principio y ahí estará el Hijo. Entonces aquí vemos en este libro cómo el autor exalta a Jesucristo por sobre los ángeles, que podrían ser los seres espirituales más poderosos que hay. Jesús es más poderoso que ellos. Adquirió un nombre y una fama más grande y superior que cualquiera de ellos. Como dice el versículo 9 de Hebreos 1, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleos de alegría más que tus compañeros. Es obvio que en los cielos Dios y su Hijo compartían con más seres, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ancianos, seres vivientes. Pero dice aquí que Jesús los superó a todos. Fue exaltado más que todos ellos, más que tus compañeros. Jesús sobresale, descuella por sobre todas las criaturas. Por eso dice Filipenses 2 que
Este Jesús que se anodó a sí mismo, siendo Dios, dice 5, y con esto concluyo esto, hermanos. Es un tema simple, pero profundo a la vez, que habla de la naturaleza divina y exaltada de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Igual, hermanos. Jesús era igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació también, como dice la versión 1909, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, es decir, el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, se hizo hombre, se hizo criatura, y de las más bajas, se humilló haciéndose hombre. Porque ¿qué es el hombre? Nada. Sombra que pasa, la hierba que se marchita. Eso se hizo Jesús, nada. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es nuestro Señor Jesucristo. Este es el que va a volver por nosotros algún día, y a quien esperamos con ansia, a buscar a su iglesia, a nosotros, a los que creemos, que Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, enviado a morir por nuestros pecados, para justificarnos delante de Dios, perdonándonos los pecados, reconciliándonos con su Padre y haciéndonos herederos de la vida eterna. Así que, hermanos, este libro, este escritor, este capítulo nos insta a tener a nuestro Señor Jesucristo en suma estima, por cuanto es más excelente que toda la creación misma y más grande que cualquier criatura creada por Dios, no importa lo poderoso que sea. Jesús está por sobre todo lo creado. Y Dios lo puso como cabeza de la iglesia, la cual somos nosotros, por lo tanto le debemos obediencia, estamos sujetos a Él, y su palabra es ley para nosotros, sus enseñanzas son definitivas, y su forma de vivir, de perdonar, de amar al prójimo, es ley para nosotros. Y Él es el regente de este nuevo pacto en el cual estamos insertos por gracia hasta su venida. Amén, hermano. Gracias. Amén. Amén, hermano. Señor, gracias por el estudio de hoy. Gracias por mostrarnos a nuestro Señor Jesús en toda su autoridad que le ha dado el Padre. Gracias damos a nuestro Dios porque Él durante estos últimos tiempos nos ha mostrado a su Hijo en todas sus dimensiones, en todos los estudios que hemos hecho, cómo nos ha ido mostrando cada vez de forma excelsa todo lo que significa nuestro Señor Jesús para Dios y para nosotros. Pastor, ¿algún comentario con respecto al estudio de nuestro hermano? Sí, maravilloso siempre estar recordando acerca de la divinidad de Cristo, cómo nos funda muy bien en la fe. Nuestro hermano lo ha expuesto de forma muy exacta. Y gracias a Dios por eso. Y solamente quiero repasar una lectura de un texto que el hermano tocó para que quede en nuestra conciencia. Referente a la divinidad de Jesucristo, citando Romanos 1, del 1 al 5, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, entre paréntesis dice en mi versión, que fue hecho de la simiente de David según la carne, es decir, era descendiente de David, este Mesías que esperaban, el cual dice, verso 4, fue declarado Hijo de Dios con potencia
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Como dice el Salmo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Así que el Señor le declaró su hijo a nosotros al levantarlo de los muertos. El Señor murió por nosotros, expió con su muerte nuestras iniquidades, y Dios le levantó de los muertos para que nos quedara claro que Él era el que él había elegido, que Él era su Cristo, el que lo había enviado para redimirnos con su muerte de todos nuestros pecados. Así que el Señor Jesucristo fue declarado, a pesar de que el mundo lo desechó, a pesar de que el mundo hasta el día de hoy no cree en Él, el Señor le declaró su Hijo después de haber muerto, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra, del cual todos sus apóstoles son testigos y la Santa Escritura de los profetas lo anuncian. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Que Dios nos permita siempre estar firmes en la grandeza de la obra redentora de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, pastor.